El 55H9E es un modelo de Hisense muy especial para desarmar porque se debe manejar con mucho cuidado el display. Se desarma el aparato quitando tarjetas, tapa y todo como cualquier otro televisor. Quitamos flex, las cintas de descarga estática, todo como se hace en un televisor normal. La parte alta del marco se va a quedar exactamente como está, sin aflojar partes. Solo vamos a trabajar en las orillas derecha e izquierda. Aquí te muestro. Empezaremos quitando la parte baja del marco y le dejaremos un tornillo de cada lado. Esta pieza debe estar cuando se dé vuelta el aparato con el display cara arriba, para que no se cuelgue el cristal y se salga de su lugar, dañándolo de forma permanente. Y no queremos eso, ¿verdad? Estos son los seguros que debemos liberar cuando el display esté cara arriba. Por el momento lo dejamos como está. Solo quitamos el pequeño tornillo que asegura la parte baja. Ensayamos porque esto se hará cuando el display esté cara arriba. Ahora vamos a voltear la pantalla. Y ojo, sin quitar la parte baja del marco, porque es el soporte del display, asegurando no se cuelgue. Una vez quitados los únicos dos tornillos del marco, volteamos el aparato y ya cara arriba del display, ahora sí quitamos la parte baja del marco. Ahí está. Ahora sí, vamos a aflojar la orilla derecha del marco y lo dejamos así, suelto, nada más, sin tratar de quitarlo de la parte alta. Insisto, la parte alta va a quedar así, sin hacer nada. Aseguramos las tiras COF con cinta adhesiva para que no estén colgando y se pongan en riesgo de rotura. Sujetamos bien el display o panel, como le quieran llamar, con los mangos de succión y levantamos desde la parte baja ligeramente y luego jalamos hacia nosotros hasta que libre perfectamente del marco y así lo quitamos. Ahora sí, ya sin el riesgo de romper el display, podemos manipular el chasis y quitar el marco y quitar todo lo que falte para, en este caso, cambiar LEDs. Pero ya tranquilos, sin causar ningún daño, que podría ser irreversible, a menos que tengas una tienda cercana donde vendan muchos displays y que estén baratos. Así, quitando el aro que soporta el display, y esto ya es rutina de la mayoría de pantallas en el mercado. Como siempre he dicho, si no tienes experiencia en manejar este tipo de pantallas, por favor ni lo intentes, ya que un paso en falso y adiós display. Puedes quitar las tiras con el procedimiento que más te guste. Aquí te muestro otra forma. Tengo en mi canal otro video de cómo los he estado cambiando. Una vez que terminamos de instalar las tiras, el acrílico, los filtros, junto con la base del display, habrá que fijar perfectamente el marco a su lugar. Debemos estar 100% seguros de que está bien puesto. Aquí está visto por la parte de atrás. Habrá que usar el sentido común para hacerlo eficientemente. Lógicamente, las orillas en la parte baja del marco se van a mantener flojos y abiertos para insertar correctamente el display. Hay por ahí una controversia acerca del uso de los mangos de succión.
En lo personal, no he tenido ningún accidente y me parece muy cómodo manipular el display con esta herramienta. El secreto es que sean de baja succión y especiales para este fin. Estos los compré en China. Venga, vamos a poner el display. Primero te muestro desde este punto de vista, insertando desde atrás y debajo del marco. Aquí, otro punto de vista de cómo debe insertarse el panel o display, empezando desde la parte baja y deslizando lentamente, con mucho cuidado, hasta el tope. Este paso es crítico, ya que se puede astillar el display por no quedar bien asentado. Vamos a tomar el tiempo necesario para hacerlo con mucho cuidado. Ser muy eficiente en este paso. Como podemos ver aquí, el panel no ha asentado perfectamente en las esquinas. Observa, habrá que empujar un poco más hasta que esté bien asentado el display. Una vez que revisamos que está perfectamente asentado, revisando las dos esquinas, ya podemos cerrar el marco. Solo hacemos una ligera presión, escuchamos un clic y ya está. Luego quitamos los chupones de este mango de succión al que previamente le aplicamos un poquito de agua para que tenga más agarre y fuera fácil al quitar. Al ver este procedimiento te darás cuenta que es muy sencillo. Solo habrá que estar bien concentrado y no cometer errores. Finalmente limpiamos el display o panel para que quede súper limpio y con esto damos por terminada la parte delicada. Listo, otra reparación exitosa. Saludos.